Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos con una nueva entrevista del mes de Bolivia. Estamos ahora mismo en La Paz con Melanie Halley. Hola, ¿qué tal, Melanie? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Me presento, soy Melanie Halley. Un gusto estar contigo, Noria. Bienvenida. Yo la verdad es que me acuerdo un montón de ti porque cuando hicimos el concurso de la competición de Copets y yo estaba traduciendo y tal, me quedó grabada ella que era la primera competición que hacía y estabas en principiante, ¿verdad? Sí, sí estaba en principiante porque igual la verdad fue una anécdota total. Tenía muchos nervios. Aparte la mascota que tenía es una mascota que es muy distraída, se distrae con todo y yo era de no, pero gracias a Dios sí se pudo estar, ¿no? Y fue un privilegio, la verdad. Bueno, la verdad es que yo me quedé muchísimo contigo porque cuando vi que les pedías a los jueces que si había pues algún tip o algo para alguien que empezaba, pensé, ostras, esto tenemos que hacerlo algún día y me gustaría que les contaras a todos un poco, eh, ahora iremos a presentarte realmente, pero yo me quedé contigo por eso y me gustaría que la gente le perdiera el miedo a las competencias como hiciste tú, porque seguro que aprendiste un montón. Bueno, no quiero. Prefiero que los cuentes tú. ¿Qué tal Sí, fue? sí, sí, la verdad, fue una anécdota realmente que me ayudó en lo personal a poder aumentar mucho y exigirme más en el sentido de la peluquería canina. Yo recuerdo que el curso, si no me equivoco, se realizó un jueves o viernes estaban haciendo la convocatoria ya como un mes. La verdad, en lo personal, yo no estaba muy animada por el tema de que no me sentía preparada, pero el último día justo teníamos una amiga que se estaba encargando también de hacer las inscripciones. Ella habló con mi mamá y dijo, puede entrar Melanie tal vez inscribirse. Y yo tenía miedo, pero mi mamá me dijo, métete porque a la final vas a aprender mucho más de eso. Agradezco que me haya ayudado en ese sentido. Entonces yo ya decidí meterme. Recuerdo que teníamos una grabación antes donde teníamos que mostrar a los jueces el establecimiento donde íbamos a cortar a las mascotitas y las mascotitas. Entonces yo, como me había escrito un día antes, tuve que ir a buscar a la mascota y preparar mis salones de rato y todo. Fue una emoción y mucho nervio sobre todo. Pero en el momento en que estuve ya ahí, la verdad fue una experiencia muy bonita porque me ayudó a exigirme más, sobre todo en lo que es la peluquería canina, a mostrar también más en lo que es el sentido de mis trabajos, a, por decirlo así, no tener miedo del trabajo que estoy realizando, porque sin duda ahora confío en mi trabajo, quiero mejorar, pero sin duda sé que ahora ya puedo demostrar a la gente lo que puedo hacer y el propósito de esto es todavía poder mejorar mucho más. Me encantaría así ahora entrar a muchas más competencias y todo eso, ¿no? Igual la mascotita que estuvo ese día en el curso, eh, ya como hace un mes antes por lo menos ya le hemos hecho su corte, lo cual el corte lo tenía bajito igual, entonces yo ese día tuve que pulirlo hacia lo que pude, no tenía bastante pelo como para hacerle un corte más extravagante y todo, porque estaba en lo que es principiantes en caniche, entonces él quería dejarle súper glamorosa y todo, pero tenía poco pelo, entonces tuve que trabajar con lo que tenía y yo dije, ya, bueno, no hay miedo, y bueno, me atreví a ser parte de esta competición, ¿no? Yo creo que hiciste muy, muy bien porque realmente, a ver, y sobre todo en categoría principiantes, aprendes muchísimo, estuvieron explicándote cosas los jueces y creo que la próxima vez vas a ir ya muchísimo más preparada, tienes clarísimo la idea. Yo estoy segura que, bueno, por lo que ya me han ido explicando en Bolivia, no hay muchas competencias de momento, pero esperemos que esto cambie en breve y que podáis participar. De hecho, si te miras la competición, verás que hay un grupo de personas que van a competir que sale de La Paz. Así que te invito a mirarte el vídeo de Barty y de Eugenio, porque tienen un grupo para ir de competiciones e igual, quién sabe, igual son tus compis para ir de competiciones. Pues Sí, de hecho, dime, dime. tengo muchas ganas de poder entrar a una próxima competición, así que bueno, ganas no me faltan. Y también nosotros con mi papá, con mi mamá, que organizamos más que todo lo que es el tema de cursos y todo eso, pudimos realizar más o menos hace como un año o dos, hace 2 años,
Una de las primeras competiciones justamente de peluquería canina acá, y que igual fue una locura, fue muy hermosa. Justo estuvo Joel Valderrama también de jurado, que es un exponente capísimo en acá en Bolivia. También estuvimos con Daniel Ferreira y Roberto Núñez de Argentina, que ellos eran en este caso jueces, y fue una anécdota igual muy bonita, ¿no? Estar en esa ocasión. Oh, pues fantástico. Yo creo que entonces tenemos que encontrar la perfecta unión de alguna marca para que os apoye y que hagamos más competencias para que todos salgamos ganando bueno, y tengáis más competencias, porque al final es en las competencias que te muestras tu trabajo. Pero cuéntame un poco, porque hemos empezado un poco como muy directo, porque ya te conocía y me hacía ilusión el tema de... Porque yo te vi con tanta ilusión que me acordaba de ti, precisamente por eso. Y en ese momento no te conocía de nada, ahora ya te conozco más porque antes de entrevistarte pues he hablado contigo por Facebook, pero realmente me gustaría que te presentaras un poco delante de nuestros oyentes, que supieran un poco de dónde vienes, cuánto tiempo llevas en la peluquería y que nos cuentes, dime. Bueno, yo ahora actualmente tengo 18 años. Inicié más o menos la peluquería canina a mis 12, 13 aproximadamente. ¿Por qué? Porque tanto mi papá como mi mamá ya hace como 15, 20 años aproximadamente se dedican a lo que es a las mascotas, pet shop, peluquería canina, veterinaria. Entonces, ellos me ayudaron a crecer, ellos me ayudaron a poder entrar en lo que es esto. Estoy muy agradecida con ellos, la verdad, porque es algo que ahora realmente me encanta, es algo que amo mucho, es algo que sin duda más adelante quiero dedicarme mucho más. Bueno, une Entonces, la familia, ¿verdad? O sea, es exacto, un sí. negocio familiar. Sí, sí, ahora soy parte del negocio familiar. Entonces, fue un privilegio. Al principio sí me costó por el tema de que, como todos, al principio hacemos barbaridades, creo que no nos salen ni las patas con tijera, ni la máquina nos pasa bien el cuerpo. ¿Por qué? Porque no tenemos tal vez la experiencia, pero ahora que fui desarrollando en lo que es la peluquería canina, sin duda puedo ver que he mejorado y espero mejorar, como digo, mucho más. Y el primer curso que yo recuerdo que di, bueno, no que di, sino que lo recibí, perdón, fue de Jonathan, de Brasil. Él estuvo igual hace tiempo, hace unos 5 o 7 años. Fue el primer curso en el que estuve, en el que como que ya me di cuenta y ya relacioné la peluquería canina y me llamó mucho la atención. Entonces, yo quise aprender más. El detalle en todo esto, y bueno, es una anécdota que yo cuento, es que recuerdo que Jonathan en su curso dijo, si son zurdos, no se metan a la peluquería canina porque no les va a servir. Y yo soy zurda, entonces sí me costaba mucho, demasiado, por el tema de manejar las tijeras, por ejemplo, las cuchillas de stripping igual, las máquinas igual por el peso y todo eso. Pero pude seguir practicando y pude mejorar, pude lograrlo, porque tal vez sí parecía algo imposible. Incluso pasó una vez en ese sentido que mi papá justamente me regaló un kit de tijeras solo para zurdos, que como ya me había acostumbrado tanto a manejar con tijeras diestras, las zurdas ya no me servían, no me cortaban por la técnica que usaba. Entonces las zurdas tuvimos que hacerlas a un lado y manejar las tijeras normales, las tijeras diestras, Pues ¿no? lo que te iba a decir, que ahora hay de todo, de tijeras, cuchillas, stripping, todo para zurdos. Sí, sí, exacto. Vimos que ya empezó a salir todo, entonces eso igual yo creo que me puede ayudar bastante, ayuda bastante en lo que es la peluquería canina. Y bueno, así, después fui tomando justamente cursos por ejemplo, mi primer curso igual fue ya internacional, fue Roberto Núñez en Cochabamba. De hecho, yo soy de La Paz, entonces tuvimos que viajar con mi mamá hasta Cochabamba para tomar su curso. Hizo un caniche continental ahí con un perro gigante que estaba hermoso, me llamó mucho la atención. Y como Melanie, yo era pequeña, el primer curso, ¿de qué edad tenías tú? O sea, ¿cuántos años hace que por de... eso fue más o menos a mis 13, 14 años donde yo ya estaba ahí aprendiendo, ya desde ahí estuve aprendiendo. Y yo me acuerdo que en ese curso de Roberto, igual como era niña, creo, como era pequeña,
Yo para ponerle atención me fui adelante y mi mamá me dijo, vamos adelante, entonces yo estaba en la primera silla y fue una experiencia muy bonita porque recuerdo que necesitaba que alguien le agarre los materiales y me llamó a mí, entonces yo estuve ahí como que viendo todo y ayudándolo y me sentí la verdad muy feliz de que me haya, eh, por decirlo así, llamado a mí para poder ayudarlo. Entonces fue maravillosa igual esa experiencia. A partir de ahí ya tomé también otro curso con Paola Flores, que es de Colombia, que se encarga de los gatos. Es una peluquera en felinos, es una experta igual. Entonces ahí ya fue mi otra pasión por dedicarme a lo que es la estética en los felinos, la verdad, porque he visto que es muy diferente con el trato que se puede tener a los perros, ¿no? Entonces eso igual me llama mucho la atención. Y bueno, así sucesivamente fui pasando cursos, también pasé cursos con Mirna Heredia y por último ya con Daniel Ferreira, con el cual incluso ahora me estoy preparando, en este caso sí por medio online, pero estoy aprendiendo mucho, la verdad, de él. Es una persona que sabe bastante de la peluquería canina y de muchas cosas más en general. Entonces, a partir de los 13 y 14 años fui desarrollándome en la que es la peluquería canina. Tengo un amor, la verdad, grande por las mascotas, sobre todo por los perritos y por los gatos, me encantan. Entonces, recién salí el año pasado de lo que es el colegio. Ahora estoy iniciando mi primer año en lo que es veterinaria y zootecnia igual en la universidad. Y muy feliz, ya que por la gracia de Dios estoy avanzando muy bien y espero poder seguir dando todo de mí para poder mejorar en lo que es la Claro que sí, es cuestión de que tú quieras y tengas el potencial y está clarísimo que tienes todo a tu alcance. Tienes, bueno, de hecho tenéis 3 tiendas, me has dicho, en La Paz, ¿verdad? Sí, sí, estamos trabajando con 3 sucursales con mis papás, ¿no? Que yo siempre he intentado ayudarlos y ellos están ahí trabajando ya con las veterinarias, las cuales trabajan bastante en acá. Tenemos bastantes clientes que confían en nuestro trabajo y eso sin duda es muy bueno también. Entonces, estas 3 veterinarias, de hecho, tienen el mismo nombre. Si no recuerdo mal, tenéis como, dentro de estas veterinarias tenéis como la peluquería y como unas clases, ¿no? Que se llaman grooming class o algo así, ¿no? Grooming Class, sí. Grooming class. Uh-huh. Sí, Grooming Class nació igual, más o menos al momento que yo entré, ya igual ya tiene más o menos unos 5 o 6 años, las cuales igual al principio solo las daba mi papá, igual mi mamá estaba ahí apoyándolo siempre, y al paso del tiempo yo ya me fui incluyendo. Ahora estoy feliz porque en los cursos yo puedo dar lo que es el corte caniche, doy el curso a las personas en el caniche comercial y también damos talleres de 1 mes, de 2 meses, donde yo puedo orientarles a las demás personas. Entonces, hemos ido avanzando en ese sentido también, para que todos los que quieran aprender peluquería canina puedan mejorar y puedan aprender y puedan conocer este mundo maravilloso. ¿Cómo ves tú de cara al futuro, tu futuro en este mundo de la peluquería? ¿Seguirás compitiendo o quieres evolucionar más a temas de peluquería y abrir más tiendas o dedicarte más a ser profesora? Yo, la verdad, sin duda quiero seguir mejorando. Me encantaría entrar igual a muchas más competiciones. Y sobre todo, ahora que apoyo a mi papá en lo que es enseñar, quisiera poder apoyar a todas las personas que quieren entrar en lo que es la peluquería canina, orientarles tal vez en todos mis conocimientos para poder ayudarlos, ¿no? Porque ahora sí, acá en Bolivia hay muchas personas que quieren aprender lo que es la peluquería canina, solo que, por ejemplo, hace como 3 años no había muchos cursos, hasta este año que ya he visto como que hay como unos 3, 4 tipos de cursos en diferentes lugares. Entonces, la idea es, en lo personal, para mí, impulsar a la gente a poder aprender y yo poder enseñarles todo mi conocimiento, ¿no? Y esa es mi meta en lo personal, ¿no? Ujú, perfecto. Y de hecho, ¿por qué crees que hay tanta gente que quiere entrar en el mundo de la peluquería canina ahora en Bolivia? En Bolivia, en lo personal, en mi ciudad, primero he visto que
Por ejemplo, las empresas de lo que es alimento específicamente han empezado a trabajar más con lo que son los negocios que venden en sí todos los productos en general. Sería una tienda comercial. En ahí han empezado a trabajar las empresas, por lo cual esa gente que ya empezó a comercializar productos para mascotas, vio también que es requerible lo que es la peluquería canina, ¿no? Para las mascotas, porque sí, en mayoría de las zonas, de cada 5 casas, por lo menos ya 3 tienen sus mascotas, entonces es muy común eso. Y ya por eso bastante gente que no tenía relación con mascotas, no tenía relación con lo que era peluquería canina, está intentando informarse más porque he visto que ahora es un recurso bastante fiable, tanto económicamente y tanto por el trabajo que se realiza, ¿no? Más que todo, en lo personal, yo he visto que es por esa situación, ¿no? Ujú. Pero entonces, quiere decir, ¿tú crees que ha subido la cantidad de perros o sobre todo es pues como que cogen la tienda de mascotas, dice, vale, pues puedo sacar más negocio de mi espacio, aparte de vender piensos, puedo vender peluquería? Yo creo que es más por evolución, porque antes, como bien sabemos, antes las mascotas solo andaban, como dicen, o bien en la calle o en el patio del cliente, del dueño, ¿no? Pero ahora, a medida que nosotros hemos trabajado hemos ido trabajando en la veterinaria, hemos visto que los clientes vienen, ya las mascotas ya no paran en el patio, sino la mascota ya para o bien en la sala o tiene su propia cuna en el cuarto o incluso duerme en la cama o el detalle de que, por ejemplo, acá hay muchas razas, muchos chapis, mejor dicho, que son los perritos que son mestizos, pero tienen bastante pelito. Entonces la gente se ha dado cuenta que si lo dejan crecer mucho el pelo, se apelmada, si tienen problemas, entonces para evitar tener esos problemas, también ya lo traen más, ¿no? Pero como te digo, es más por el detalle de que ya la mascota se volvió como un hijo incluso para los dueños, por lo cual están buscando siempre satisfacer la mascota, que se sienta cómoda, que se sienta más estable, ¿no? Y sin duda la idea es que todavía vaya mejorando mucho más. Sí, bueno, esto es una tendencia creo que mundial y vemos cada vez más que son como nuestros niños, ¿no? Yo la Sí, primera, yo me encanta mimar a esos peludos que tengo por aquí y sí es verdad que creo que la tendencia en general va por ahí. Entonces, me alegro un montón que en Bolivia estéis ya más para aquí. Y en tema gatos, ¿tú crees que también va por ahí? O sea, que cada vez más la gente invertirá en la peluquería para gatos, porque hasta hace 2 días a mí me dijeron que por qué se bañaba el gato si el gato se autobaña. Y yo me quedé como... yo creo que sí va a ir evolucionando también, porque de la misma forma hay gatos que tienen el pelo bastante largo, y por lo menos en las veterinarias nos han traído normalmente al principio gatos que estaban hechos, como se dice, un caparazón, una coraza, por lo cual teníamos que pasarle la máquina, no porque queríamos, sino porque había que hacerlo, porque era una necesidad. Entonces ahí ya los dueños comprenden que el gato sí o sí necesita un mantenimiento, ¿no? También en ese sentido, o incluso los gatos que tienen ya un pelo corto, igualmente tienen una constante caída de pelaje, la cual les incomoda mucho a los clientes, la cual nos dicen, no, me incomoda mucho que bote tanto pelo, me lo pases la máquina, entonces nosotros ahí ya tenemos que orientarles y decirles que no es necesario pasar la máquina, sino darle un servicio al gatito, ¿no? Entonces yo creo que al paso del tiempo sí va a poder ir también evolucionando, porque en lo personal yo creo que sí los gatos necesitan una limpieza por parte de nosotros, porque sin duda ellos sí se limpian, pero hay, por decirlo así, partes en las cuales no pueden alcanzar primeramente, ellos no se van a quitar el pelo muerto que tienen, y también, por ejemplo, la parte de la espaldita, he visto que algunos gatos, por el tamaño, etcétera, les es molesto, entonces nosotros estamos ahí para poder limpiarlos, asearlos, dejarlos higiénicos, dejarlos cómodos, ¿no? Y obviamente buscando la mejor estabilidad para ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí va a ir evolucionando con el paso del tiempo, es igual de que lleven a los gatos a su mantenimiento. ¿Por qué? Porque ahora es necesario hacer eso. Uh -huh.
Yo me alegro un montón, que conste, porque sinceramente creía que el gato como mascota se merecía más cariñitos, pero veo que gracias a Dios evolucionamos todos en la buena dirección y eso siempre es genial. Oye, Melanie, encantada de conocerte. La verdad es que es algo bueno, que es súper grato hablar con vosotros y descubrir pues que tenemos en el fondo tantos en común, ¿verdad? Porque dices, bueno, estamos a mucha distancia, pero la evolución de las mascotas en el fondo va más o menos a la par. Igual aquí es pues un estilo más diferente, más natural, igual vosotros pues os gusta más pelos largos y tratáis un poco diferente las mascotas porque nuestra vida es diferente. Por ejemplo, en España se vive mucho en la calle, igual en Bolivia pues no es tan habitual sacar a pasear el perro por la calle y lo tenéis más en casa. Pero bueno, estas pequeñas diferencias marcan que haya pues, pequeñas diferencias, pero en el fondo todos queremos que nuestro peludo esté perfecto, que esté Sí, sano, que sin duda. esté bien y que luzca espectacular. Y ahí tenemos todos los peluqueros muchísimo que decir y muchísimo que hacer. Entonces, decirte que ha sido un placer conocerte y que bueno, que te espero pronto, que tenemos una charla de todas las personas que habéis participado pues a final de mes. Y nada, que a los que nos estáis siguiendo, si queréis seguir viendo los vídeos y conocer a más personas que están viviendo y trabajando en Bolivia como peluqueros caninos, pues tenéis una cita, simplemente seguidnos en Facebook o YouTube. Uh, en Facebook entrar en Bloticurumer y seguirnos y en YouTube ya sabéis, tenéis que darle al suscribir y a la campanita y cada vez que suba un vídeo YouTube os avisará y así veréis a todas las personas que han participado. Melanie, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti por la invitación. Un privilegio ser parte de lo que es los Cromers en Bolivia. Acá sin duda hay muchísimo talento. Así que nada, feliz de poder haber estado acá. Y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego.